Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre, que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pues qué buenos versículos, ¿no? Que nuestra actitud sea como la de Jesús. Pues propongámonos esto esta mañana y durante esta semana y cantemos alabando a Dios con este pensamiento en nuestros corazones. Amén. Pues vamos a ponernos en pie. Desde su gloria
Muchísimas gracias, Señor, por un domingo más tener el privilegio y la libertad de venir aquí a tu casa a adorarte y alabarte, Señor. Oro para que tú abras los corazones de cada uno de nosotros, Señor, que si hemos tenido una semana difícil o igual nos hemos alejado un poco de ti esta semana y no te hemos tenido tan en cuenta, Señor, llénanos de tu amor y haznos recordar que tú siempre estás para nosotros, aunque a veces nosotros fallemos, Señor. Oro para que hoy y en este momento todos nuestros sentidos se centren en ti, Señor, en alabarte, en escucharte y en estar listos y siempre disponibles para hacer tu voluntad, Señor. Oro para que tú bendigas el culto de hoy y como siempre seas de gran bendición para todos, Señor. Por amor de Jesús, amén.
Y ahora es el tiempo de los diezmos y las ofrendas y vamos a ponerlas en oración. Esto sí, Señor, te damos gracias, te alabo, te bendigo. Gracias, Señor, por el diezmo, las ofrendas que tú nos vas a dar hoy y que se reparta y que el Evangelio se extienda a todo el continente y que ninguna persona se vaya de aquí o cualquier iglesia sin saber más de ti. Por Cristo Jesús. Amén. Gracias por tu cruz, señal de redención y símbolo de amor. Es por tu perdón que puedo ver tu gloria, puedo ver tu amor. Gracias por tu cruz, señal de redención y símbolo de amor. Es por tu perdón que puedo ver tu gloria, puedo ver tu amor. Gracias por tu cruz, señal de redención y símbolo de amor. Es por tu perdón que puedo ver tu gloria, puedo ver tu amor. Podemos sentarnos. Oremos al Señor en ese mismo espíritu de adoración y pidamos que esa palabra nos conmueva, nos toque, nos hable, también nos transforme en el día de hoy. Vamos a orar. Señor y Dios Santo, gracias porque estamos aquí, Señor, para adorarte y para bendecir tu nombre, Señor, y reconocerte como nuestro Señor y ponernos en tus manos, Señor, y pedirte, Señor, por la palabra que vamos a recibir, Señor, para que sea, Señor, como ungüento, Señor, en nuestra alma, Señor, para que estemos, Señor, cada vez más cerca de ti, Señor, para que sepamos, Señor, tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor, y saber tu voluntad, Señor, para tu iglesia, Señor, que escuchamos, Señor, que nos dice, Señor, como en tu palabra dice que Talita Kumi, Señor, que niña, levántate, Señor, haz que nos
nos levantemos, Señor, y te miremos, Señor, cara a cara, Señor, por tu amor, Señor, y por el amor que te tenemos, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hoy empezamos con unas palabras de un poeta español. Decía así: no me mueve el gemir del agua pura, ni el suspirar del aura cariñosa, ni del sol la carrera majestuosa a quererte con más viva ternura. No me mueve el silencio de tu altura, ni el fragor de tormenta pavorosa, ni el claror del aura esplendorosa, adorarte con más tierna dulzura. No es el tibio lucir del alba clara, ni la suave fragancia de la rosa, quien consuela el gemido de mi pena. Es tu sufrir. Cuando el mortal clavara tu cuerpo en la madera vergonzosa, quien de amor hacia ti mi vida llena. Este hermoso poema nos habla de la cruz de Jesucristo y de lo central que significa la cruz del Señor en la vida del cristiano. Es el Señor dando su vida por cada uno de nosotros, es el Señor entregando su vida en el Calvario, lo que parece, sin lugar a dudas, que llena de amor el autor del poema. Y cuando leemos los Evangelios, queridos hermanos y amigos, igualmente nos percatamos de que efectivamente parece que todo está dirigido a ese acto culminante de amor. Todo se mueve, hermanos, en dirección al Calvario. Podemos decir que la parte más importante y que hoy iniciamos en esa celebración de Semana Santa y hacemos memoria de ella es la subida de nuestro Señor a Jerusalén para ser crucificado y posteriormente para resucitar con poder desde lo alto. El Evangelio de Juan, hermanos, inicia ese camino de la pasión de Jesús en el capítulo 13. Y lo hace además con una de las acciones simbólicas que solamente encontramos en el Evangelio de Juan y que son muy apreciadas y queridas por todos los creyentes. Ese momento íntimo de tomar la Pascua con los suyos, en el que Jesús se levanta para lavar los pies de sus discípulos, de sus apóstoles. Hoy meditamos en ese texto que únicamente encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, y que leemos y dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, dice el Señor, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Vemos aquí en nuestro texto, queridos hermanos, a Jesús especialmente retratado, especialmente pintado, si me permitís la expresión, como el siervo del Señor. ¿Y qué siervo magnífico? ¿Qué siervo ejemplar? Ese siervo, sin lugar a dudas, hermanos, es nuestra meta, es nuestro modelo. Por ello nos preguntamos cuáles son las características del carácter, de la personalidad, de la intención del corazón de este siervo. ¿Cómo podemos describir su hermoso servicio, que es un preludio y que nos hablará sin dudas de la cruz del Señor? ¿De qué nos habla este acto simbólico del lavamiento de los pies? ¿Y cómo debe ser nuestro servicio a la luz del ejemplo de nuestro Señor? Vemos, en primer lugar, sin lugar a dudas, el amor del siervo del Señor, hermanos. Si algo destaca en esta escena del lavamiento de los pies a los discípulos, ese algo es el amor. El narrador mismo indica, antes de describir la escena de cómo Jesús se inclina ante cada uno de los suyos, que ese amor es precisamente la motivación y el motor del curso en acción que posteriormente culminará en la cruz del Calvario. Así leemos el primer versículo, antes de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué palabras más poderosas, hermanos. Qué palabras más increíbles, ¿verdad? Los amó hasta el fin. De hecho, cada una de las páginas del Evangelio, en cada uno de los gestos, de las palabras, de las acciones del Señor, vemos cómo brilla de forma resplandeciente el amor. El amor es la actitud vital de Jesús, un amor incondicional, un amor totalmente desinteresado. Hermanos, no tiene que ser ganado, ni recompensado, ni pagado de ninguna forma, tal como expresa el apóstol Pablo en Romanos. Es un amor unilateral, un amor que todo lo soporta, un amor que todo lo cree, un amor que todo lo espera. Es la pura gratuidad, decía un autor, que hace el amor patente y absoluto. Es la pura gracia, si queréis decirlo así, que hace el amor patente y absoluto, un amor sin lugar a dudas radical. Hay un autor que habla del loco amor de Jesús. Es realmente un amor loco, el de Jesús por el ser humano. Oh, qué profundo amor el de Cristo, dice un himno. Grande es y libre, no puedes medir. Es como un gran océano poderoso en su abundancia para mí. El acto de lavar los pies a los suyos en medio de la cena fue ante todo un acto de amor, símbolo, preludio de lo que horas más tarde haría subiendo al monte Gólgota y entregando su vida para los suyos, para el ser humano, hasta el fin, por amor. Isaías nos describe este amor loco, este amor extremo, ¿verdad? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros. Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El amor del siervo. Oh, vaya amor. El amor del servicio del Señor, hermanos. Pero vemos en este texto también la diligencia del siervo. Vemos también en ese servicio del siervo esa hermosa cualidad de la rapidez, de la presteza, de la disposición. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. En esta escena no vemos pérdida de tiempo ninguno, ¿verdad? Al contrario, Jesús toma la iniciativa delante de los suyos, lo hace en un momento inesperado, en medio de la cena pascual, consciente de que su hora ha llegado, consciente de ser el Hijo amado enviado por el Padre. Sus movimientos son rápidos, firmes, claros. No hay duda ninguna de lo que va a hacer. Hay prontitud, ¿verdad? Hay decisión, hay disposición, hay un compromiso firme, queridos hermanos. No hay aquí distracción ni pereza frente al servicio que va a realizar. Hay una profunda convicción, claro. Hay una profunda motivación que mueve a nuestro Señor en cada gesto, en cada acción. Tal como expresa un diccionario, la entrada diligencia dice cuidado, prontitud, agilidad, competencia en la acción. Eso es lo que vemos en Jesús, esa diligencia, esa prontitud, esa competencia. Y también ese término, la etimología del mismo, dice que es lo siguiente: la diligencia procede del latín diligere, que significa amar. Qué interesante, amar. Pero es un concepto más bajo que de su similar latín amare, que es más general. Forma parte, dice, de la virtud de la caridad, ya que ésta está motivada por el amor. La diligencia, en sentido más alto, es el esmero y el cuidado en ejecutar algo. Qué interesante, que ser diligente tiene que ver también con el amor, con la acción de amar. Un servicio diligente está conducido por el amor, es una forma, podemos bien decir, es una forma de amar. Así fue el servicio del Señor. Así fue su servicio, uno diligente, dispuesto, ágil, competente y, como dijimos, amoroso. Recordaba las palabras de Pablo. En lo que requiere diligencia, ¿qué dice el texto? Lo sabemos. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ese fervor de espíritu, esa pasión, sin lugar a dudas, es la de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos, especialmente en tercer lugar, y yo creo que destaca y que resalta, vemos la humildad del siervo del Señor. La humildad es una de las características del siervo y del servicio de Jesús que más destaca en esta escena del Evangelio. Hermanos, la tarea de lavar los pies no era una tarea grata, ¿verdad? Como podemos bien imaginar. Piensa en los visitantes con los pies sucios, llenos de arena, incluso de grietas, de heridas, de los caminos de Palestina. Era una tarea servil que implicaba humildad, ponerse bajo los demás, implicaba rebajarse, olvidarse de uno y ocuparse del otro en esa tarea tan poco agradable. Y Jesús se anonada, se rebaja, se vacía a sí mismo en ese acto simbólico, se rebaja humildemente para hacer aquello que parece que nadie en ese grupo está dispuesto a realizar, esa noche tan especial. Y con ese acto Jesús da a entender su misión de servicio hasta las últimas consecuencias. Un servicio en humildad, diría más, en humillación, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El siervo
humilde, el siervo humillado en la cruz. Y así diría el apóstol Pablo que debe ser nuestro servicio. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Y por último vemos en este acto hermoso, en esa cena pascual de Jesús, antes de subir al monte del Calvario, vemos que apunta ese servicio a ese acto redentor que horas más tarde tendría lugar en la cruz. Uno de los detalles más relevantes de la escena de nuestro texto del Evangelio de Juan tiene que ver con Simón Pedro, ¿verdad? ¿Qué sucedió allí con Simón? ¿Cuál es el diálogo que Jesús y Simón Pedro entablan en esa intimidad? Lo que allí sucede con ese discípulo nos habla del significado último de la acción del Señor de lavar los pies a los suyos. Entonces vino Simón Pedro, versículo 6, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas a mí los pies? Estaba ofendido Pedro. No quería tal cosa, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro sigue ofendido: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Y Simón Pedro, que obviamente ya le conocemos y es de extremos, ¿verdad? Ahora ya eufórico dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El propósito de Jesús fue hacer ver a los apóstoles que lo que necesitaban es una limpieza de corazón. Todo su ser debía ser purificado, toda su vida debía ser limpiada y perdonada. Y esa escena, hermanos, era un preludio de lo que haría horas después en la cruz del Calvario: proveer limpieza, perdón, purificación, redención a todo aquel que en él cree. Y eso con su sangre preciosa derramada que nos limpia de todo pecado. Yo pensaba, hermanos, ¿no es este el servicio más urgente que precisa el ser humano de parte de Jesús? ¿No es esta la acción que mi vida necesita también con urgencia? ¿No había venido precisamente para ello el Señor, para quitar de en medio los pecados y hacer de nuestra vida una nueva creación, lejos de la miseria que nos es característica? No eran los pies lo que precisaban limpieza, no, ni las manos ni la cabeza. Era todo el alma, toda la persona, toda la vida. Jesús, tu sangre y tu justicia, mi hermosura son, mi glorioso vestido. En medio de mundos llameantes, ataviado en ellos, con gozo levantaré mi cabeza. Esta vestidura sin mancha aparece igual cuando la arruinada naturaleza se hunde con los años. Ninguna edad puede cambiar su glorioso matiz. La vestidura de Cristo es siempre nueva. Así decía Nicolaus Zinzendorf, obispo de la iglesia morava hace tantos siglos, ¿verdad? Jesús, tu sangre, tu justicia, mi hermosura son mi glorioso vestido. Hay un himno que nos interpela con su letra, con sus preguntas. ¿Has hallado en Cristo la gracia, el perdón? Pregúntate, ¿has hallado en Cristo, la gracia y perdón? ¿Te ha lavado ya la sangre de Jesús? ¿En la fe descansas de tu Redentor? ¿Te ha lavado ya la sangre de Jesús? Ante esta incógnita, el coro dice así: lávame, Señor, lávame por piedad. Por amor, límpiame con tu sangre, Cordero de Dios, y mi lengua agradecida cantará alabanza, bendición y amor. Que nuestro corazón,
queridos hermanos y amigos, que nuestro corazón sea uno limpio por la sangre del Cordero. Que anhelemos, como decía este himno, esa nueva vestidura de la justicia del Señor Jesús. Y que nuestro servicio pueda siempre apuntar a la cruz. Ese servicio que apunta al Señor, ¿verdad? Es el único, sin lugar a dudas, que tiene poder realmente para transformar al ser humano y hacer de él, hacer de ella una nueva creación. Hablamos al inicio de la importancia en los evangelios de la pasión de Cristo. Realmente es el tramo, son las acciones centrales del evangelio, de cada uno de ellos. La pasión de Cristo, esa sección central, hermanos. La salida de Jesús, la subida de Jesús a Jerusalén para cumplir el propósito del Padre, su muerte, su resurrección, su exaltación posterior a la diestra de Dios Padre. Juan, el Evangelio de Juan, inicia esta sección con esta hermosa escena, hermanos. Es una escena cálida, es una escena llena de intimidad, ¿verdad? Y de significado, un tiempo de comunión especial con los suyos, un tiempo también de aprendizaje. Las últimas palabras de Jesús, las últimas lecciones de Jesús antes de subir a la cruz, sin duda cobran una especial urgencia para aquellos que la escuchan, hermanos. Y hoy hemos escuchado también esa lección de parte del Señor, el siervo del Señor. Qué precioso es, hermanos, el amor del siervo. El amor del siervo, la diligencia, la prontitud, el compromiso del siervo, su humildad impresionante, la del siervo del Señor, ese servicio lleno de desprendimiento y ese acto redentor del siervo del Señor. Y así debe ser, hermanos, nuestro servicio, uno conducido, lleno de amor, nuestro carácter también, diligente, fervoroso, apasionado por las cosas de Jesús y más todavía por Jesús mismo. Y nuestra humildad, que debemos seguir cultivando, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Y ese apuntar, hermanos, apuntar siempre a la cruz del Salvador. Yo creo que el servicio más útil que puede prestar la Iglesia y que puede prestar cada uno de los cristianos es aquel servicio que apunta a la cruz, donde uno podrá encontrar limpieza y nueva vida. Nada más necesario, creo, y nada más urgente para este mundo en el día de hoy. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a entonar un cántico al Señor que nos habla de este compromiso también. Tenemos el modelo, tenemos a nuestro Señor, cómo debe ser nuestra vida, cómo debe ser nuestro servicio. Vamos a ponernos en pie y entonamos este cántico, comprometiéndonos con el Señor. Manos abiertas que buscan de
nos despedimos de nuevo con esta bendición del autor de Hebreos: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos.